No encontraste esto. Esto te encontró a ti. Y la diferencia entre esas dos frases no es solo semántica. Es la diferencia entre un evento generado por el azar y un proceso que lleva más tiempo en movimiento del que podrías imaginar ahora mismo. Hay algo que Sofía necesita que comprendas antes de que sigamos. El momento exacto en que este video apareció frente a ti no fue creado por un algoritmo. Fue reconocido por uno. El encuentro ya existía. El algoritmo simplemente lo registró. Y hay una razón muy específica por la que esta señal fue liberada para ti, en este momento, con esta configuración de vida que traes contigo ahora mismo. Eso es exactamente lo que esta transmisión va a revelar. ¿Qué estabas haciendo exactamente antes de que este video apareciera frente a ti? Quizás estabas desplazándote sin un destino claro. Quizás buscabas algo sin saber muy bien qué. Quizás el dispositivo estaba ahí y lo tomaste por inercia, en un momento del día donde no estabas activamente eligiendo qué consumir. Y de repente, en medio de ese movimiento, sin dirección clara, algo apareció. No lo procesaste como una elección deliberada. No lo buscaste con una intención específica. Pero algo en ti detuvo el scroll. Algo en ti reconoció algo, y ese reconocimiento, esa fracción de segundo donde tu campo dijo esto antes de que tu mente terminara de leerlo, no fue un accidente. Ese momento tiene un nombre. Sofía lo llama el umbral del encuentro. Piensa en cómo funciona un pájaro migratorio que vuela miles de kilómetros hacia un destino que nunca ha visto antes. No usa un mapa. No sigue instrucciones. Responde a un campo magnético, invisible, sin forma, completamente indetectable para la mayoría de los otros animales, que lo orienta con precisión exacta. La distancia no es un factor, el tiempo tampoco. El campo existe independientemente de si el pájaro es consciente de él o no. Lo que hace que el pájaro llegue no es la intención. Es la afinidad entre su configuración interna y la orientación que el campo ofrece. Tú llegaste aquí de una manera parecida, no porque hayas decidido conscientemente buscar esto, porque hay algo en tu configuración de campo que ya estaba orientado hacia exactamente lo que esta transmisión lleva. Antes de que sigamos, si algo en lo que acabas de escuchar abrió algo en ti, suscríbete al canal. Los mensajes de Sofía continúan llegando, y que sigas encontrando estas transmisiones no es casualidad, es parte de la misma señal. El algoritmo que te trajo aquí funciona como espejo, no como creador. No genera atracciones, las detecta. Lo que hace es rastrear la atención. Los momentos en que algo captura tu foco más de lo habitual, los temas sobre los que te detienes, las transmisiones que ves más allá de los primeros segundos, las preguntas que buscas aunque nunca termines de formularlas con claridad. Y desde esos datos construye una imagen de tu campo de interés, no de lo que crees que te interesa, de lo que realmente te mueve. Lo que esto significa es concreto. El algoritmo no creó este encuentro, lo reflejó. Y lo que el algoritmo refleja cuando te trae a esta transmisión es algo que ya existía en ti mucho antes de que encendieras el dispositivo. La manera en que la mayoría entiende la recomendación algorítmica es esta. El sistema analiza millones de usuarios, detecta patrones estadísticos y te ofrece contenido que otros como tú consumieron. Una lógica de masa. Una aproximación de probabilidad. En ese modelo, llegar a este video sería el resultado de pertenecer a una categoría demográfica específica. Edad, historial, tiempo en pantalla. Lo que esa explicación no puede resolver es lo siguiente. ¿Por qué dos personas con exactamente el mismo perfil estadístico llegan a contenidos radicalmente diferentes? ¿Por qué hay algo que aparece frente a ciertos campos y no frente a otros, aunque los números sean idénticos?
La estadística explica el patrón general. Lo que no puede explicar es el momento específico, el campo específico, la persona específica. Eso no lo determina el algoritmo, lo determina la señal. No fue el momento correcto, fue el momento exacto, no fue la búsqueda correcta, fue la atracción exacta. El encuentro no ocurrió porque tenías tiempo libre, ocurrió porque el campo estaba en el estado de apertura preciso que la señal necesitaba para ser recibida. No antes, no después, ahora. Hay una mecánica detrás de esto que Sofía entiende de una forma que la lógica lineal no puede capturar completamente. Y esa mecánica es exactamente lo que esta transmisión va a revelar en las próximas secciones. Quédate. Lo que viene cambia la forma en que interpretas no solo este momento, sino todos los momentos recientes que sientes que no encajan del todo en la narrativa que tenías de tu vida. Si algo de lo que acabas de escuchar encendió un reconocimiento en ti, esa sensación de que esto no es la primera vez que lo sabes, escríbelo en los comentarios. La señal llegó a mí. Esas 4 palabras tienen más peso del que imaginas ahora mismo. En el siglo II de la era común, en las comunidades gnósticas que se reunían en las márgenes del mundo greco-romano, había un nombre que no se usaba como nombre de persona. Se usaba como descripción de un principio. Sofía, del griego antiguo, sabiduría, no designaba a una figura mitológica con historia y atributos fijos. Designaba el proceso por el cual algo que existe más allá de lo material se comunica con lo que está dentro de lo material, no una transmisión de información, una transmisión de reconocimiento. Los gnósticos distinguían con precisión entre conocimiento adquirido, el que se aprende estudiando, y gnosis, el que llega cuando el campo interno reconoce algo que ya aportaba. Sofía era el mecanismo de ese reconocimiento, no la que habla, la que activa la escucha que ya existe. Hay una diferencia fundamental entre una señal que se genera y una señal que se libera. Una señal generada se crea para un receptor, parte de un origen y viaja hacia un destino. El receptor es pasivo, recibe lo que fue enviado hacia él. Una señal liberada funciona de otra manera, no parte de un origen hacia un destino. Estaba contenida en potencia, disponible pero no activa, hasta que el campo receptor alcanzó la configuración que permite recibirla sin distorsión. La liberación no es un envío, es una condición de apertura que se cumple en el campo receptor, y eso lo cambia todo, porque significa que la señal que llegó hasta ti no fue enviada porque Sofía decidió enviártela hoy. Fue liberada porque tu campo alcanzó hoy la condición que la permite recibirla completa. Algo ya cambió en tu campo antes de que este video termine. Eso es lo primero que Sofía quiere que escuches, no como promesa de lo que vendrá, como descripción de lo que ya ocurrió. El momento en que la señal es recibida, aunque no sea conscientemente reconocida, el campo se reorganiza en torno a esa recepción, no dramáticamente, no con señales visibles desde afuera. Pero algo en la orientación de tu atención se modificó en el instante en que el reconocimiento ocurrió. Eso es lo que hace irreversible el proceso, no la comprensión, sino la recepción, y la recepción ya sucedió. Lo que determina lo que pasa a continuación no es si la señal llegó, ya llegó. Es si te permites reconocerla conscientemente o si la dejas operar en los márgenes de tu conciencia sin nombre, sin dirección clara. ¿Qué lleva inscrito una señal de Sofía? No instrucciones, no una tarea específica, no un mensaje con destinatario y contenido predefinido como si fuera un correo. Lo que lleva inscrito es algo más parecido a una llave que a una carta. Y como cualquier llave, su función no se entiende mirándola, se entiende solo cuando abre algo. La señal que llegó hasta ti lleva inscritos 3 elementos específicos.
el reconocimiento de tu frecuencia real, la orientación hacia lo que tu campo está preparado para recibir ahora y el código que permite que otros campos afines te reconozcan como parte de la misma red de frecuencia. Eso no lo lees, lo experimentas. Y la forma en que lo experimentas no es con la mente analítica. Es con lo que en las tradiciones gnósticas se llamaba el pneuma, el espíritu que reconoce la luz directamente, sin mediación conceptual. Hay algo en ti que acaba de reconocer eso. No fue tu mente analítica la primera en reaccionar. Esa viene después, con las explicaciones y las calificaciones. Fue algo más silencioso, más directo. Una capa de ti que no necesita argumentos porque opera en el registro del reconocimiento, no en el registro de la evaluación. Esa parte ya sabe. Ya procesó lo que acabas de escuchar de una manera que el análisis consciente todavía está intentando alcanzar. Lo interesante de esto es que no necesitas hacerlo coincidir con lo que sabes racionalmente. Pueden coexistir. La mente que evalúa y la parte que ya reconoció pueden operar en paralelo. Lo que Sofía pide no es que elimines el análisis, es que no dejes que el análisis borre lo que el reconocimiento ya depositó. Imagina un campo de trigo antes de que empiece el viento. Las espigas están ahí, erectas, con todo su potencial de movimiento, pero mientras el aire es quieto, no hay forma de ver la dirección en que están orientadas. El viento no crea la inclinación, la revela. Cuando llega, cada espiga responde según su propia orientación real, no según la que parecía tener en la quietud. Lo que la señal de Sofía hace en el campo de quien la recibe es exactamente eso. No crea orientaciones nuevas. Revela las que ya existían, pero no podían verse desde fuera. En las próximas horas, no en semanas, en horas, algo en la forma en que tu atención opera va a ser diferente. No porque la señal instaló algo, porque reveló lo que ya estaba orientado hacia donde necesitabas ver. Si este contenido te está llegando, si lo que estamos recorriendo aquí tiene peso real para ti, hazme saber dándole like a este video. Eso me dice que estas transmisiones siguen siendo necesarias y que vale la pena que continúen. La selectividad de Sofía no es arbitraria ni caprichosa. No es que algunos campos sean mejores o más dignos que otros. Es que la señal opera con una lógica de afinidad, no de jerarquía. Una frecuencia de radio no alcanza todos los receptores. Alcanza los que están sintonizados en el rango correcto, no porque los demás sean inferiores, sino porque la transmisión requiere una configuración específica para ser recibida sin distorsión. Lo mismo ocurre con la señal que Sofía libera. No puede aterrizar en cualquier campo porque no cualquier campo puede procesarla sin convertirla en otra cosa. El campo que la recibe necesita haber desarrollado una capacidad específica, no de comprensión intelectual, sino de tolerancia a lo que no tiene forma todavía, a lo que llega antes de que la mente sepa qué hacer con ello. Algo que vale la pena aclarar antes de seguir. Recibir esta señal no te convierte en especial en el sentido que el ego prefiere. El ego quiere escuchar, fuiste elegida, como confirmación de que eres superior a quienes no recibieron la señal. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Lo que Sofía selecciona no es superioridad, es especificidad de frecuencia. Como cuando un instrumento musical resuena con una nota específica, no porque sea mejor que los demás instrumentos, sino porque su construcción lo pone en exacta resonancia con esa frecuencia. Eres específica, no superior. Eres el receptor correcto para esta señal, no el más importante, y esa distinción es fundamental porque define la postura desde la que recibes lo que sigue, no desde la arrogancia de ser elegida, sino desde la humildad de ser el campo adecuado en el momento adecuado.
Los textos gnósticos del siglo II, incluyendo los manuscritos de Nag Hammadi, redescubiertos en Egipto en 1945, después de siglos ocultos, describen un concepto central que reaparece en múltiples tradiciones de la época: el pneuma. No como espíritu en sentido religioso genérico, sino como una capacidad específica de reconocimiento que ciertos campos poseen y que les permite registrar lo que la mente material no puede capturar. El pneuma no se desarrolla con esfuerzo, es inherente a la configuración del campo. Lo que ocurre en el proceso espiritual no es que el pneuma se construye, es que las capas que lo cubren se diluyen hasta que puede operar sin interferencia. Lo que has vivido en los últimos años, incluyendo lo más difícil, no fue obstáculo para llegar aquí, fue exactamente lo que diluyó esas capas. ¿Qué tendría que ser verdad sobre ti para que esta señal hubiera llegado ahora, y no antes, no después? No la respuesta de la humildad performativa ni la del ego que busca validación, la respuesta real. Algo en tu campo alcanzó un umbral específico, no de mérito ni de perfección, de disponibilidad, la capacidad de recibir sin convertir de inmediato lo recibido en algo más familiar, más manejable, más alineado con lo que ya sabías. Ese tipo de disponibilidad no se decide, se construye a través de pérdidas que crearon capacidad de tolerancia, a través de períodos de silencio que desarrollaron sensibilidad, a través de búsquedas que no terminaron en respuestas definitivas, pero que afinaron la frecuencia del campo. Eso es lo que tendría que ser verdad sobre ti, y lo es. No llegó tarde. Llegó exactamente cuando el campo estuvo listo. No llegó en un momento más conveniente. Llegó en el momento preciso. No llegó cuando tu vida estaba ordenada. Llegó cuando tu campo estaba disponible. Hay diferencia. El orden de la vida exterior no es condición para recibir una señal de Sofía. La disponibilidad del campo interior sí lo es. Y esa disponibilidad no siempre se construye en los períodos de mayor estabilidad. Frecuentemente se construye en los períodos más incómodos, cuando las estructuras que definían quién eras ya no se sostienen solas, cuando lo que esperabas que funcionara dejó de funcionar de la manera que esperabas. El desorden de la superficie a veces es exactamente la condición que permite la recepción. No a pesar del caos, porque el caos creó el espacio que la señal necesitaba. Los años que viviste, todos ellos, incluyendo los que ahora interpretas como tiempo perdido, como períodos sin dirección, como momentos donde nada avanzaba, construyeron algo que no podía construirse de otra manera. La arquitectura de campo que permite recibir la señal de Sofía no se monta en condiciones de comodidad y claridad constante. Se monta en la acumulación de experiencias que desarrollan precisamente lo que la señal necesita: la capacidad de tolerar la ambigüedad, de sostener una pregunta sin colapsarla prematuramente en una respuesta que no corresponde, de continuar moviéndote cuando el terreno no está mapeado. Cada pérdida que procesaste en profundidad, cada búsqueda que no terminó donde esperabas, cada período de silencio donde no tenías claridad, pero seguiste funcionando. Todo eso fue la construcción de la arquitectura, y esa arquitectura es exactamente lo que permite que la señal aterrice en ti hoy sin romperse. Si algo de esta transmisión está generando en ti una inquietud que no termina de resolverse con lo que estamos recorriendo aquí, una sensación de que hay un paso siguiente y no sabes cuál es, dejé algo específico en el primer comentario fijado. Es para quienes ya están listos para lo que sigue. La señal que Sofía libera no es lo que la mayoría imagina la primera vez que lo escucha. No es un mensaje con instrucciones. No es una hoja de ruta con pasos numerados. No es la confirmación de que vas a recibir algo específico que has estado esperando.
no es una garantía de resultados y especialmente no es una señal que te eleva por encima de los que no la recibieron. Ninguna de esas cosas. Lo que la señal de Sofía es mucho más preciso y mucho más real que cualquiera de esas versiones. Es un código de reconocimiento. Una frecuencia que una vez recibida modifica la forma en que tu campo procesa la realidad. No lo que experimentas, sino la profundidad con que lo lees. No te da más cosas, te da más acceso a lo que ya está ahí. Un niño encuentra entre las pertenencias de su abuelo un mapa dibujado a mano. No entiende todos los símbolos, no conoce el territorio que representa, pero algo en él sabe con certeza que ese mapa le pertenece, que hay información ahí que fue depositada pensando en él, aunque el abuelo nunca lo haya dicho en voz alta. No necesita comprenderlo completamente para reconocerlo como suyo. No necesita saber ya para qué sirve para sentir que tiene valor. El reconocimiento precede a la comprensión, y ese reconocimiento, esa certeza sin argumentos de que algo te pertenece, es exactamente lo que Sofía opera en quien recibe la señal. Antes de que puedas explicar qué es, antes de que sepas qué vas a hacer con ello, ya lo reconociste como tuyo. Eso no necesita justificación. Es el primer movimiento de la activación. Hay una parte de ti que sabe exactamente de qué estamos hablando. No necesita que lo explique en más detalle, porque ya lo vio operar en su propia vida sin tener el nombre para ello. Los momentos donde llegaste a una información sin buscarla específicamente. Los encuentros que parecían casuales y que en retrospectiva tenían una lógica que solo podías ver después. Las veces donde algo que leíste o escuchaste se instaló en ti de una manera diferente al resto. No como datos, sino como reconocimiento. Esos no eran accidentes, eran el mismo proceso que estás experimentando ahora. La diferencia es que hoy tienes el contexto para reconocerlo mientras ocurre, no solo en retrospectiva. Y esa diferencia, entre reconocer en el momento y reconocer después, es lo que cambia lo que puedes hacer con la señal. Cuando la señal aterrizó en tu campo, 3 capacidades comenzaron a operar de forma diferente. La primera es la percepción, detectar patrones en lo que otros ven como ruido. No más información, mejor calidad de lectura de lo que ya está disponible. La segunda es el reconocimiento, identificar con mayor precisión qué corresponde a tu campo y qué no, qué relaciones amplifican tu frecuencia y cuáles la drenan, qué caminos son coherentes con tu configuración real y cuáles se construyeron desde versiones anteriores de ti. La tercera es la dirección, una orientación interna que no necesita justificación externa para operar. No siempre llega como claridad verbal. A veces llega como atracción sin argumento, algo que te mueve antes de que sepas por qué. Las 3 comenzaron a operar en el instante en que la señal fue recibida. El trabajo ahora es reconocerlas. La forma en que la mayoría intenta trabajar con señales espirituales es esta: recibir la señal y luego decidir cómo usarla. Acumularla como recurso disponible para aplicar cuando sea conveniente, como si fuera un instrumento que se guarda hasta que se necesita. Lo que ocurre con la señal de Sofía es lo opuesto. No la usas tú, ella te usa a ti, en el sentido de que, una vez recibida, reorienta tu atención, modifica lo que percibes como relevante, cambia lo que te resulta tolerable e intolerable y genera movimientos en tu campo que no elegiste deliberadamente, pero que responden a la nueva configuración. No estás a cargo de la señal. Eres el campo a través del cual la señal opera. La relación correcta con lo que Sofía transmite no es de control, es de alineación. Y la alineación no requiere entender todo. Requiere no resistir activamente lo que ya está en movimiento.
¿Por qué hay campos que reciben la señal y no la reconocen como tal? Porque el reconocimiento requiere un tipo específico de apertura que no todo campo tiene en el mismo momento. El campo que recibe pero no reconoce generalmente está haciendo una de estas cosas, reinterpretando la señal como un pensamiento propio sin origen distinguible, descartándola como interesante, pero probablemente no significativo, o reconociéndola en un nivel profundo, pero redirigiéndola hacia algo más cómodo antes de que pueda depositar completamente lo que trae. Ninguno de esos movimientos indica un campo inferior. Indican un campo que todavía no alcanzó la configuración de disponibilidad. Lo que distingue al campo que sí reconoce no es mayor inteligencia ni mayor historial espiritual, es menor resistencia. Específicamente, menor necesidad de que lo que llega tenga la forma que esperaba cuando llegara. Lo que estás a punto de entender no lo aprendiste aquí, lo recordaste. Hay diferencia. Aprender es agregar, recordar es descubrir, quitar lo que cubría algo que siempre estuvo. La transmisión que Sofía libera opera en el registro del recuerdo, no del aprendizaje. Por eso cuando llega, no genera la sensación de recibir información nueva. Genera la sensación de que algo que ya sabías, por fin, tiene nombre. Por eso el cuerpo reacciona antes que la mente. Por eso hay algo en ti que ya sintió antes de que terminaras de escuchar la primera frase de este video. La señal no llegó desde afuera para instalarse en un campo vacío. Llegó desde afuera para despertar lo que el campo ya portaba. Lo que Sofía libera no es suyo. Siempre fue tuyo. Ella simplemente tiene el acceso para desbloquearlo. En el siglo XII, la mística alemana Hildegard von Bingen describía las visiones que recibía con un lenguaje que sus contemporáneos no sabían cómo clasificar. No las llamaba revelaciones llegadas desde afuera. Las llamaba el reflejo de la luz viva, una descripción que sugería algo diferente, no que la luz le fue enviada, sino que algo en ella reconocía la luz porque compartía su naturaleza. Sus visiones no llegaban cuando las convocaba, llegaban cuando su campo estaba en un estado específico de silencio interior, no la quietud física, sino el silencio de la mente que deja de producir su ruido habitual. Y ella las reconocía no como extrañas, sino como familiares, como si ya las hubiera conocido antes. Lo que Hildegard describía era exactamente el proceso que opera en quien recibe la señal de Sofía. No transmisión de lo desconocido, activación del reconocimiento de lo que siempre se portó. Hay una distinción que va a cambiar la forma en que entiendes tu relación con lo que Sofía transmite. Portar la señal y activar la señal no son lo mismo. Portar es pasivo. El campo lleva la señal inscrita sin que la conciencia lo registre explícitamente. Eso ya ocurre en muchos campos, más de los que imaginas. La activación es diferente. Es el momento en que el campo consciente reconoce explícitamente lo que porta. Y ese reconocimiento no es neutral. Cambia la relación entre el campo y la señal de pasiva a activa. Un campo que activa la señal no recibe más de lo que portaba. Accede completamente a lo que ya tenía. La diferencia entre portar y activar es la diferencia entre tener una llave en el bolsillo y usarla conscientemente. El contenido es el mismo. La relación con él lo cambia todo. La mayoría de los campos que han recibido la señal de Sofía la portan sin haberla activado conscientemente. No porque sean menos capaces o menos abiertos, sino porque nadie les señaló la distinción. La experiencia de portar la señal sin activarla tiene características muy específicas. Una inquietud permanente que no tiene objeto claro. La sensación de que algo importante está esperando, pero no sabes qué. Atracción hacia temas o personas sin poder explicar por qué. Períodos intermitentes de claridad intensa seguidos de confusión. Eso no es desorden.
Es la señal portada buscando activación, buscando que el campo consciente la reconozca y la autorice a operar completamente. Lo que distingue al campo que activa la señal del campo que solo la porta es simple. El primero dejó de explicar esos síntomas como falla personal y los reconoció como lo que son, el mapa del camino. La activación de la señal no llega cuando haces algo específico, llega cuando dejas de hacer algo específico. Lo que tienes que dejar de hacer no es ninguna práctica espiritual ni ningún comportamiento externo. Lo que tienes que dejar de hacer es ignorar lo que ya sabes. Eso es todo. La activación no es una adquisición, es una cesación de la negación. Cada vez que rediriges la atención antes de que llegue a lo que ya sabe, retrasan la activación. Cada vez que le pides al análisis que borre lo que el reconocimiento ya depositó, la señal vuelve a modo latente. La activación consciente ocurre en el instante en que decides no hacer eso, no en el instante en que terminas de comprender todo, no cuando tienes certeza de a dónde lleva, en el instante en que dejas de poner ruido encima de lo que ya está claro. ¿Cómo se activa la señal en términos prácticos? No a través de un ritual específico, no mediante una técnica de meditación particular, no con una declaración formal en voz alta. La activación ocurre a través del reconocimiento, un acto interno que no requiere ningún procedimiento externo. El reconocimiento tiene una anatomía simple, detener el impulso de redirigir la atención, quedarse con lo que emerge en el silencio antes de que la mente lo reencuadre, y nombrarlo internamente por lo que es. No por lo que crees que debería ser, ni por lo que es más cómodo que sea, por lo que es. Ese acto de nombrarlo sin modificarlo, de recibir lo que surge sin inmediatamente ajustarlo a lo que ya conoces, es la activación. No el comienzo de un proceso largo. El acto mismo, la activación y el reconocimiento son el mismo evento. Un receptor de radio puede estar en perfecto estado de funcionamiento y permanecer en silencio indefinidamente. La señal está en el aire. El equipo tiene todo lo que necesita para recibirla. Pero si el receptor no está encendido, la señal pasa a través sin dejar rastro. El encendido no instala la capacidad de recibir. El equipo ya la tenía. Solo establece la condición de apertura para que lo que está en el campo sea registrado. La activación de la señal de Sofía opera con esa misma lógica. Tu campo siempre tuvo la capacidad de recibir lo que Sofía transmite. No necesita mejorar más, necesita encenderse, reconocer conscientemente que la recepción es posible y que lo que llega a través de ese canal es información real. El receptor eres tú. La señal siempre estuvo disponible. El encendido está ocurriendo ahora mismo mientras escuchas esto. El primer cambio que ocurre cuando la señal se activa en un campo es en la calidad de la percepción. No en la cantidad de lo que percibes, sino en la profundidad con que lees lo que ya percibes. Las coincidencias que antes descartabas como ruido estadístico empiezan a tener una coherencia que es difícil de ignorar, no porque ocurran con más frecuencia, sino porque tu campo las registra desde un nivel diferente, uno que puede detectar patrones que el filtro analítico habitual bloquea como no suficientemente significativo. El campo activo no ve más cosas. Ve las mismas cosas desde una resolución más alta. Y cuando la resolución aumenta, lo que parecía desconectado empieza a mostrar una estructura que siempre estuvo ahí. Los eventos de tu vida de los últimos meses, vistos desde esta resolución, no se van a ver como antes. Hay una coherencia ahí que el campo anterior no podía leer. Hay algo en ti que ya experimentó ese cambio de resolución. Quizás lo llamaste intuición. Quizás lo llamaste instinto, quizás simplemente lo dejaste sin nombre, porque ponerle nombre lo hacía demasiado real, demasiado difícil de mantener dentro de la narrativa cómoda de lo que eres y cómo funciona tu vida.
Esa capacidad de leer a mayor resolución estuvo activa en momentos específicos de tu historia. No constantemente, pero sí en los momentos donde algo importante estaba en juego. La diferencia entre esos momentos y ahora es esta. Lo que antes operaba de manera intermitente, en condiciones excepcionales, va a empezar a operar como tu modo de percepción regular, no como algo que le pides prestado a la intuición en situaciones extremas, como la forma en que tu campo procesa la realidad por defecto. Eso es lo que cambia cuando la señal se activa de manera sostenida. En el Evangelio de la Verdad, uno de los textos gnósticos del siglo II, encontrados en Nag Hammadi, hay una imagen que captura este proceso con precisión. La persona que ha recibido el conocimiento es descrita como alguien que despertó de un sueño sin darse cuenta de que dormía. No es que adquirió información nueva, es que dejó de procesar la realidad desde el estado reducido que el sueño permite. La misma realidad que antes producía confusión y distorsión comienza a revelar su estructura real. No porque la realidad cambiara, porque el perceptor salió del estado que limitaba su capacidad de lectura. Lo que el texto gnóstico describe como despertar del sueño es lo que en esta transmisión estamos llamando activación de la señal. La realidad no se transforma. La calidad del campo que la recibe, sí. Y esa diferencia produce resultados radicalmente distintos en la experiencia de vivir. Hay una expectativa que casi todos los buscadores traen cuando reciben información sobre activación espiritual, que algo dramático va a cambiar inmediatamente en sus circunstancias externas, que la relación que no funcionaba de repente se va a resolver, que la dirección que faltaba va a aparecer con claridad absoluta al día siguiente. Eso no es lo que ocurre primero. Lo que cambia primero cuando la señal se activa no es la situación, es la calidad de la atención que traes a la situación. Y aunque eso parece menos dramático, sus consecuencias son mucho más profundas, porque la calidad de la atención determina qué información extraes de cada situación, qué decisiones tomas, qué relaciones construyes y cuáles sueltas. La situación cambia después, pero cambia como consecuencia de que la atención cambió primero. El orden importa, y el orden empieza adentro. Ves lo mismo, lo ves diferente, y esa diferencia lo cambia todo. La misma relación, otra lectura, el mismo trabajo, otra calidad de presencia, la misma ciudad, la misma rutina, el mismo cuerpo, pero habitados desde una frecuencia que registra lo que antes pasaba inadvertido. No es magia, no es una promesa de que todo mejorará de golpe. Es algo más preciso. El campo activado tiene acceso a información que el campo no activado procesa como ruido. Y esa información, la que estaba ahí todo el tiempo, esperando un receptor de suficiente resolución, es la que produce los cambios reales. No los cambios de circunstancia inmediata, los cambios de orientación, los que determinan dónde llegas en los próximos meses. Eso está en movimiento ahora mismo, porque la señal ya fue recibida. El segundo cambio que activa la señal de Sofía es más sutil, pero igualmente real. El reconocimiento entre campos que portan la misma frecuencia. Una vez activado, tu campo comienza a detectar con mayor precisión quiénes a tu alrededor también han recibido la señal, aunque ellos todavía no la hayan nombrado así. No necesitas preguntarlo. No necesitas explorar creencias ni lenguaje espiritual. El reconocimiento ocurre en el nivel del campo, una familiaridad inmediata que no tiene historia que la explique, una calidad de presencia que tu campo registra como afín antes de que la mente pueda dar razones. Las tradiciones gnósticas describen esto como el reconocimiento entre los neumáticos, aquellos que comparten la misma capacidad de recepción, no un club exclusivo, una red de frecuencia. Y los nodos de esa red se reconocen entre sí,
aunque nunca hayan intercambiado una sola palabra sobre Sofía. Lo que durante años interpretaste como soledad tiene otra lectura desde este punto. No la soledad de ser abandonada, ni de no encontrar conexión, sino la sensación específica de estar en el mismo espacio físico que muchas personas, y sentir que algo fundamental no circula entre tú y ellas, que la conversación se mueve en un nivel que no corresponde a lo que tu campo necesita. Eso no era un defecto, era filtrado. El campo que porta la señal, aunque no la haya activado conscientemente, genera de forma natural cierta incompatibilidad con conexiones superficiales, no porque sea superior a quienes funcionan en ese nivel, sino porque la señal crea una demanda de profundidad que las conexiones superficiales no pueden satisfacer, y el campo lo siente como tensión o como ausencia. Lo que sentiste como soledad era, en muchos momentos, el espacio que la señal creaba para los campos que sí pueden corresponderte. ¿Y qué viene después del reconocimiento? ¿Qué ocurre cuando el campo ha activado la señal? Comienza a percibir con mayor resolución e identifica los campos afines a su alrededor. Lo que Sofía describe como el momento de confirmación. Y lo que necesitas saber sobre ese momento es que no va a llegar de la manera que esperabas, no desde afuera, no como validación de alguien que te diga que estás en el camino correcto, no como un evento externo que confirme lo que ya sientes internamente. El momento de confirmación llega desde adentro, y cuando llega, tiene una calidad que lo distingue de cualquier otra cosa que hayas experimentado antes, una quietud específica, una sensación de encaje que no requiere demostración, algo que simplemente sabe que corresponde sin argumento disponible ni necesario para sostenerlo. Eso es lo que viene, y está más cerca de lo que crees. Hay un momento en la vida de algunos buscadores que describe lo que viene mejor que cualquier concepto. Alguien que lleva años cargando una pregunta que no puede articular completamente, se encuentra con algo. Un texto, una conversación, una experiencia, y sin poder explicar exactamente por qué, simplemente sabe, no con la certeza del análisis que terminó su proceso, con algo más quieto, sin euforia ni dramatismo, solo una sensación de calce, como cuando una pieza que buscabas encaja en su lugar y el peso de haberla buscado desaparece no porque la encontraste con esfuerzo, sino porque el campo reconoció que ya era hora. Ese momento no se construye ni se convoca. Llega cuando el campo está en la configuración correcta, y esa configuración es lo que esta señal acaba de establecer en ti. La confirmación que el campo activado experimenta no depende de ninguna fuente externa, no de una persona con autoridad espiritual que valide tu camino, no de una señal adicional que aparezca en el mundo exterior para confirmar lo que ya sabes por dentro. No de comentarios de otros que reconozcan el cambio. Eso es importante porque la mayoría de los campos condicionados por el sistema de validación externo que opera en la cultura busca, incluso en el proceso espiritual, a alguien que confirme. Un maestro, una tradición, un resultado medible. La señal de Sofía opera en el registro opuesto. La confirmación que produce no puede venir de afuera, porque lo que confirma es la frecuencia interna del campo, y la frecuencia interna solo puede ser verificada por el campo mismo. Nadie afuera tiene acceso a esa información, solo tú, y lo que sientes ahora mismo mientras escuchas esto ya es la confirmación. Hay algo que ya sabes. Llevas un tiempo sabiéndolo, aunque no hayas tenido el lenguaje exacto para nombrarlo. Y en este momento, mientras esto se despliega, lo sabes de una forma diferente. No solo como información que tu mente registró, sino como algo que tu campo verificó. Esa diferencia entre saber con la mente y saber con el campo es fundamental. El saber mental puede ser cuestionado, puede ser revisado, puede ser descartado cuando llegan mejores argumentos.
El saber del campo tiene una naturaleza diferente, es más silencioso, más difícil de articular, pero también más estable. No cambia con los argumentos porque no fue construido con argumentos. Fue construido con experiencia directa, con reconocimiento, con la acumulación de momentos donde algo más profundo que el análisis supo con precisión lo que la mente todavía estaba evaluando. Eso que ya sabes tiene más peso del que le has dado hasta ahora. La mayoría de los buscadores espirituales que llevan tiempo en este camino desarrollaron un hábito que les cuesta más de lo que creen. Esperar confirmación externa antes de actuar desde lo que ya saben internamente. Una delegación que se disfraza de humildad. Se parece a no quiero asumir, prefiero confirmar. Pero lo que dice realmente es, no confío completamente en mi propio campo como fuente válida de información. La señal de Sofía activa exactamente lo contrario. La confianza en el campo propio como receptor legítimo. No arrogancia. La señal no instala la certeza de que siempre tienes razón. Instala la capacidad de distinguir cuándo tu campo opera desde su frecuencia real y cuándo opera desde el miedo o la proyección. Esa distinción es suficiente para actuar sin seguir esperando la confirmación que no va a llegar de afuera. El movimiento que sigue a la señal activada no comienza cuando tienes certeza completa. Comienza cuando el campo reconoce lo que ya es cierto, sin esperar que la certeza llegue primero. Eso es una inversión del orden habitual, y vale la pena que se quede. La secuencia habitual es certeza primero, acción después. La secuencia que la señal de Sofía activa es reconocimiento interno primero, acción después. Certeza como consecuencia. La certeza no es una condición para moverse. Es lo que el movimiento produce cuando nace desde el reconocimiento interno real. Cada vez que actúas desde la frecuencia de lo que ya sabes, no desde el miedo ni desde la necesidad de aprobación externa, construyes una evidencia concreta de que el campo puede sostenerse a sí mismo. Esa evidencia acumulada es la certeza real. No llega antes del movimiento, llega durante el movimiento y después de él. En el siglo XVI, Santa Teresa de Ávila describía en su tratado Las Moradas el proceso del alma que aprende a recibir lo que ya le fue dado. Con un lenguaje propio de su tradición, describía algo que trasciende esa tradición. La diferencia entre el alma que busca activamente y el alma que aprende a quietarse lo suficiente para recibir lo que ya está disponible. No como pasividad. Ella era explícita en que la receptividad activa requiere un tipo de esfuerzo específico. El esfuerzo de no interferir, de no llenar el espacio con producción mental antes de que lo disponible pueda aterrizar. Lo que los textos gnósticos llamaban neuma y lo que Teresa llamaba el interior del alma más profundo apuntan a lo mismo. Una capacidad de recepción que opera en silencio, que no requiere comprender para registrar y que necesita que el ruido interno baje para funcionar. Ya no necesitas buscar más señales. Eso es lo que Sofía transmite con claridad. El campo, que sigue buscando señales después de haber recibido la señal, está haciendo algo específico con esa búsqueda. La está usando para no asentarse en lo que ya tiene. La búsqueda constante de la próxima señal, la próxima confirmación, la próxima transmisión que diga que estás en el camino correcto, es en muchos casos una forma de postergar la responsabilidad de actuar desde lo que ya recibiste. No es búsqueda genuina de más, es evitación sofisticada, disfrazada de curiosidad espiritual. La señal que llegó hasta ti hoy tiene todo lo que necesitas para el siguiente paso, no el mapa completo, no la certeza de todos los pasos futuros, lo que necesitas para el siguiente paso. Y el siguiente paso no requiere más señales, requiere que dejes de ignorar esta.
La práctica más importante que puedes hacer con la señal que recibiste no es estudiarla, ni analizarla, ni buscar más información sobre ella. Es lo opuesto. Darle silencio. No el silencio de la indiferencia, sino el silencio activo de quien ha recibido algo y está en el proceso de dejarlo asentarse sin interrumpirlo constantemente con la producción mental. Cada vez que le agregas análisis encima de lo que la señal depositó, antes de que haya terminado de depositarse, interrumpes el proceso de integración. No lo cancelas. La señal no puede cancelarse una vez recibida, pero sí lo retrasas. El silencio deliberado, el acto de quedarte con lo que está ahí sin inmediatamente procesarlo conceptualmente, no es una práctica avanzada de meditación, es la práctica básica de receptividad. Y es lo que más transforma lo que la señal puede desplegar en tu campo en los próximos días. ¿Cuánto tiempo lleva integrar completamente la señal de Sofía? La pregunta parece razonable y revela algo importante sobre cómo el campo que la hace todavía entiende el proceso. La integración no es una función del tiempo, es una función de la apertura sostenida. Un campo que dedica 10 minutos diarios de silencio real durante una semana puede integrar más de lo que un campo que lleva meses acumulando información sobre el tema, pero sin ningún momento de quietud real. El tiempo es el contenedor. La apertura es lo que determina qué ocurre dentro del contenedor. Lo que esto significa en términos prácticos es que la pregunta correcta no es cuánto tiempo tengo que dedicarle a esto, sino qué nivel de apertura estoy dispuesta a sostener. No hay prisa. La señal no tiene fecha de vencimiento. Lo que fue liberado no se retira por falta de respuesta inmediata. Pero sí hay condiciones, no de tiempo, de apertura, no de perfección, de honestidad, no de actividad espiritual constante, de momentos reales de quietud. La señal está disponible. El campo eres tú. Lo que determina lo que pasa a continuación no es la intensidad del deseo de que ocurra, es la calidad de la receptividad que ofreces. Y la receptividad no se fuerza, se permite. Esa distinción entre forzar y permitir es uno de los cambios más profundos que la señal activa en el campo. Dejar de construir activamente y empezar a recibir lo que ya está siendo transmitido. No de forma pasiva, de forma activa y quieta al mismo tiempo. Eso es lo que Sofía llama la postura de recepción. Hay buscadores que pasaron años en movimiento constante, de tradición en tradición, de maestro en maestro, de libro en libro, sin poder quedarse quietos el tiempo suficiente para recibir lo que encontraban. No porque lo que encontraban no fuera suficiente, sino porque la búsqueda en sí se había vuelto el estado permanente, la identidad. Y en el instante en que la búsqueda se convierte en identidad, recibirla se vuelve imposible, porque recibirla implicaría dejar de ser el que busca. Lo que estos buscadores eventualmente descubrieron no fue una nueva información, fue que la quietud, el acto de detenerse lo suficiente para dejarse encontrar por lo que buscaban, era lo único que la búsqueda constante les había impedido experimentar. Lo que buscabas no necesita que lo sigas buscando, necesita que te quedes quieta el tiempo suficiente para que llegue. Sofía transmite esto con precisión ahora mismo. Lo que necesitas para el siguiente paso no está en ningún lugar al que tengas que llegar. Ya está en tu campo, no como posibilidad futura, como disponibilidad actual, esperando que el nivel de ruido interno baje lo suficiente para que puedas registrarlo. No es que te falta algo, es que lo que tienes no ha podido mostrarse completamente porque el espacio donde debía desplegarse ha estado permanentemente ocupado con la producción de lo que crees que necesitas buscar. Lo que Sofía libera no aterriza en campos llenos. Aterriza en campos que tienen espacio, y el espacio no se crea eliminando lo que tienes,
Se crea poniendo momentáneamente en pausa la producción constante, solo eso. Y ese espacio, ese silencio de pocos minutos al día, es suficiente para que lo que ya está disponible empiece a mostrarse. Cuando el campo reconoce conscientemente que ha estado portando la señal de Sofía, quizás sin saberlo, quizás durante mucho más tiempo del que imagina, algo cambia en la relación con la propia historia. Los eventos que interpretabas como desconectados entre sí comienzan a mostrar una coherencia que el análisis anterior no podía ver. Las búsquedas que pensabas sin resultado empiezan a revelar lo que sí produjeron. Las pérdidas que interpretabas como interrupciones muestran lo que facilitaron. No es que la narrativa de tu vida cambia. Los hechos son los mismos. Es que la resolución de lectura desde la que los procesas se eleva, y desde esa resolución mayor, lo que parecía desorden revela su estructura, lo que parecía pérdida muestra su función, lo que parecía espera sin objeto muestra la arquitectura que estaba siendo construida. Eso es lo que cambia cuando reconoces haber portado esto siempre. La responsabilidad que trae consigo el reconocimiento de la señal no es la que la mente dramática imagina. No se te pide que renuncies a tu vida actual, no que hagas un anuncio público de tu cambio, no que te conviertas en portavoz de algo ni en guía de nadie. La responsabilidad que Sofía activa en el campo, que reconoce la señal, es más precisa y más interna. Ser coherente con lo que la señal revela. Eso significa no actuar sistemáticamente en contra de lo que ya sabes. No construir desde versiones de ti misma que ya reconociste como obsoletas. No invertir energía de forma consistente en direcciones que tu campo activado identifica como incoherentes con tu frecuencia real. No cada decisión perfecta, no vida sin contradicción. Solo una orientación general de coherencia creciente. Eso es todo lo que se requiere, y eso, sostenido en el tiempo, produce cambios que ninguna acción dramática produce. A lo largo de la historia, los campos que recibieron señales de esta naturaleza, los que las tradiciones llamaron profetas, místicos, visionarios, compartían una característica que no es la que la cultura popular les atribuye. No eran los más intelectuales, ni los más disciplinados, ni los más ejemplares en comportamiento externo. La característica compartida era más simple. Ninguno eligió el momento en que recibió lo que recibió. La señal llegó cuando llegó, independientemente de si estaban listos según sus propios criterios. Lo que sí eligieron, después de recibir, fue qué hacer con ello. Esa distinción es central. La llegada de la señal no está en el dominio de tu elección. Ya llegó. Lo que sí está en tu elección es si la reconoces y actúas desde ese reconocimiento, o si la portas sin activarla, como ocurre en la mayoría de los campos que también la recibieron. Recibir la señal de Sofía no eleva tu posición en ninguna jerarquía espiritual. No te hace más que los campos que no la recibieron o que la recibieron y aún no la reconocen. Eso es importante decirlo con claridad, porque el ego espiritual puede usar incluso esto como material de autoengrandecimiento. Lo que la señal produce es lo opuesto al engrandecimiento, produce responsabilidad. La responsabilidad de percibir con mayor resolución conlleva la responsabilidad de actuar con mayor coherencia. A más acceso, más responsabilidad de ser honesta con lo que ese acceso revela. El campo que recibió la señal y la usa para sentirse superior a otros es un campo que no activó la señal. La activó en nombre del ego. Y el ego no puede activar lo que viene de Sofía, porque Sofía no opera en el registro del ego. Cuando actúas desde la señal activada, cuando tus decisiones y relaciones y presencia en el mundo empiezan a operar desde la coherencia con tu frecuencia real, en lugar de desde el miedo o la necesidad de aprobación,
Algo ocurre en los campos cercanos al tuyo que no tiene que ver con lo que dices ni lo que enseñas. Los campos que están en contacto regular con tu campo, cuando tu campo está operando desde la señal activada, se reorganizan en respuesta. No porque les expliques nada, no porque intentes cambiarlos, sino porque la frecuencia de un campo activado genera lo que en física de campo se describe como inducción. La capacidad de un campo de modificar las propiedades de los campos cercanos sin contacto directo. Tu coherencia interna no te afecta solo a ti, afecta a quienes están en tu radio, y ese efecto no requiere ninguna intervención deliberada de tu parte, solo requiere que sigas siendo coherente. Y si no te sientes suficientemente lista para cargar con esa responsabilidad, si la idea de que tu campo activado afecta a los campos a tu alrededor se siente más pesada que liberadora, es una pregunta honesta y merece una respuesta igualmente honesta. La responsabilidad que la señal activa no se ejerce desde la perfección, se ejerce desde la orientación. No tienes que tener todo resuelto antes de actuar desde tu frecuencia real. No tienes que haber eliminado todos los patrones del ego antes de que tu campo empiece a generar coherencia. La responsabilidad que Sofía activa se ejerce en tiempo real, en el movimiento mismo, con todo lo que todavía no está completamente integrado. No después de que te hayas transformado completamente. Ahora, exactamente como eres, con lo que ya reconociste y lo que todavía está en proceso. Ningún campo que haya recibido y activado una señal de esta naturaleza lo hizo desde un estado de prontitud completa. Eso no es un detalle menor. Es la descripción precisa de cómo funciona el proceso. La señal no llega cuando el campo está listo según sus propios criterios de lo que significa estar listo. Llega cuando el campo alcanzó la configuración que la señal necesita para aterrizar, que puede ser muy diferente de la configuración que el campo cree que necesitaría para estar listo. Lo que esto significa para ti ahora mismo es esto: la sensación de todavía no estoy completamente lista no es evidencia de que la señal llegó demasiado pronto. Es evidencia de que llegó exactamente cuando era tiempo. El campo que recibe siempre tiene algo en proceso. La señal no espera que ese proceso termine. La señal es lo que te ayuda a integrarlo. Ya la tienes, no como posibilidad que podría llegar, como estado actual de tu campo, no en el futuro cuando estés más preparada. Ahora, no si decides comprometerte completamente, ya. La señal ya fue recibida, el campo ya está reorganizándose en torno a ella. Lo que Sofía liberó para ti ya está activo. Lo que determina lo que ocurre a continuación no es si lo recibiste, eso ya ocurrió. Lo que determina lo que ocurre es qué decides hacer con el hecho de que ya lo recibiste. El reconocimiento consciente, la coherencia en las decisiones que vienen, el silencio que le das para que se asiente. Esas son las tres cosas que están en tu campo ahora mismo, no como tareas asignadas, como las únicas acciones que tienen sentido desde el lugar donde estás parada ahora. Hay algo que vale hacer en este momento, si el espacio donde estás lo permite. Cierra los ojos por unos segundos, respira sin dirigir la respiración, y simplemente observa lo que está ahí, sin nombrarlo, sin analizarlo, sin decidir qué significa antes de que se muestre completamente. No es meditación, no es ejercicio espiritual, es solo el acto de bajar el ruido interno el tiempo suficiente para que lo que ya está en tu campo tenga un momento de silencio donde mostrarse. Si percibes algo, incluso si no tienes palabras para describirlo, incluso si es más parecido a una sensación que a un pensamiento, eso es lo que la señal depositó. No necesitas interpretarlo ahora. No necesitas hacer nada con ello inmediatamente. Solo necesitas reconocer que está ahí, que llegó, que ya es tuyo.
La señal fue liberada en este momento específico de tu vida por razones que no son casuales. No porque este sea un año energéticamente especial según algún calendario astral, no porque haya un portal de frecuencia abierto globalmente, sino porque la configuración de tu campo, la que construiste a través de todo lo que viviste hasta este punto, alcanzó en este período la precisión necesaria para recibir lo que Sofía tiene para transmitir. Las señales que Sofía libera no son como un broadcast masivo enviado al mismo tiempo a todos los campos. Son específicas. Cada señal se libera cuando el campo receptor alcanzó la condición que permite recibirla sin distorsionarla. Lo que eso significa es que este momento no es uno más. Es el momento en que tu campo y la señal que te corresponde llegaron simultáneamente a la condición de encuentro. Hay una tendencia en el pensamiento espiritual contemporáneo de atribuir las activaciones a ventanas externas, portales de luna llena, fechas numéricas significativas, alineaciones planetarias. Eso tiene su lógica. En ciertos marcos de comprensión, esos eventos influyen en las condiciones energéticas colectivas, pero lo que no captura esa narrativa es esto. La ventana que importa no es la ventana colectiva, es la ventana de tu campo específico. Dos personas en la misma fecha, bajo la misma luna llena, en el mismo portal energético, pueden tener experiencias radicalmente diferentes porque sus campos están en configuraciones completamente distintas. Lo que determinó que este momento fuera el correcto para ti no fue la fecha en el calendario, fue la configuración interna que tu campo alcanzó. Esa configuración es tuya, y esa es la razón por la que la señal fue liberada para ti, no para cualquier campo que estuviera disponible en esta fecha. Los textos gnósticos del siglo II describen el estado de plenitud completa con el término griego pleroma, literalmente la plenitud, no como un lugar al que el alma viaja, como una condición de campo que existe más allá de lo material y que el campo del receptor puede alcanzar cuando sus capas de condicionamiento se diluyen lo suficiente. El pleroma no se construye. Siempre existió, siempre estuvo disponible. Lo que cambia en el proceso espiritual no es el pleroma, es la capacidad del campo de entrar en contacto con él. La señal de Sofía, en el lenguaje gnóstico, es la transmisión del pleroma hacia el campo que alcanzó la condición de recepción. No información sobre el pleroma, una muestra del pleroma mismo. Y lo que llega a través de esa muestra no puede comprenderse completamente desde el pensamiento lineal. Solo puede ser reconocido por el campo que ya lo portaba como su naturaleza más profunda. Lo que Sofía libera no te es desconocido, nunca te fue desconocido. Lo que libera es algo que el campo portaba desde antes de que lo nombrara, desde antes de que tuviera el lenguaje para describirlo, desde antes de que encontrara las tradiciones o los conceptos que ahora le dan forma. La señal no viene desde afuera hacia un campo vacío que necesita ser llenado con algo externo. Viene desde afuera para despertar lo que el campo ya contiene, pero no puede acceder completamente porque las capas de condicionamiento bloquean el contacto. Lo que Sofía hace no es darte algo que no tenías, es remover lo suficiente de lo que cubre lo que siempre tuviste para que puedas reconocerlo directamente. Y ese reconocimiento, lo que sientes cuando algo llega y sabes que siempre lo supiste, es la prueba de que no llegó de afuera. Solo desbloqueó lo que estaba adentro. Tu campo alcanzó la configuración que permite recibir la señal de Sofía sin quemarla. Eso es lo único que hace diferente este momento de los momentos anteriores. No que mejoraste en algún sentido abstracto, no que llegaste a un nivel espiritual, no que acumulaste suficiente conocimiento ni suficiente práctica, sino que la combinación específica de lo que has vivido, incluyendo lo que más te costó,
lo que nunca terminó como esperabas, lo que te creó capacidad de tolerancia, construyó en tu campo una arquitectura que puede sostener lo que Sofía transmite sin romperlo ni convertirlo en algo diferente de lo que es. Eso no se consigue de ninguna otra manera. Y eso es lo que esta transmisión ha estado describiendo durante todo este tiempo. No un privilegio externo que te fue concedido. Una capacidad interna que construiste sin saber exactamente para qué la estabas construyendo. Para esto, para este momento, para recibir lo que ya llegó. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: la señal es mía. He dejado otra transmisión en tu pantalla ahora mismo. El siguiente paso en este camino. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.